Los restos de la hoguera no terminaron de enfriarse hasta que una lluvia a torrentes cayó sobre Belerám durante 3 días con sus noches. La hoguera se transformó en un caudal gris que corrió cuesta abajo hacia la selva y se llevó el secreto de sus inmolados. Para entonces, y siguiendo las órdenes de los supremos astrónomos, el pueblo Zitzai refundaba su civilización en medio de la maleza. Las grandes construcciones de piedra no habían acabado de secarse cuando unos pasos descalzos y cansados sonaron como estridencias en la ciudad vacía. Nanahuatli, la amada de Tungur. Tungur, que había partido junto a su pueblo Gusiwilque hacia el sur. Nanahuatli estaba llegando a Belerám y elegía pisar los charcos de lluvia que aún permanecían en el empedrado de la calle principal para que así sus pies tuvieran alivio. Venía de saltar un muro. Nanahuatli se había escapado del templo de las vírgenes sin alcanzar a comprender qué era aquel griterío de palabras desconocidas y los estampidos que sacudían los muros. Sin embargo, se amparó en ellos para ocultar su huida. Después caminó. Años atrás Nanahuatli había visitado Belerám. Entonces era una niña que, junto a algunos de sus hermanos y parientes, fue parte de una comitiva que llegó a estrechar pactos de honrosa vecindad con el país de los astrónomos. En aquella oportunidad Nanahuatli había viajado recostada en almohadones. Los esclavos se encargaban de aliviar las incomodidades de los viajeros. Los cargaban, les daban sombra, agua dulce y alimentos. Y si algún viajero se quejaba de dolores, les ponían emplastos que ellos mismos hacían machacando raíces y gusanos de tierra y colocaban por encima vendajes de lienzos untados con miel. Nanahuatli solo tuvo que ocuparse en ver el paisaje que atravesaba el paso rítmico de los esclavos que cargaban asientos techados con mantos rojos y amarillos. Ahora no. Esta vez Nanahuatli tuvo que conformarse con sus pies. Los frutos le dieron lo necesario para resistir, y cuando no fueron los frutos fue el suculento jugo del amor el que la mantuvo en pie y caminando. Nanahuatli quería llegar a la comarca aislada, quería llegar a Belerám, donde esperaba encontrar a su amado Tungur. El paisaje había cambiado mucho más que Belerám. Nanahuatli volvió a ver la ciudad tal cual la recordaba, pero del todo callada y vacía de gente. Nanahuatli prefirió no pensar en desgracias y avanzó empecinada hacia la casa de las estrellas. La asustó el mercado solitario, los toldos de los puestos se habían vencido por el peso de la lluvia y caían arrancados de sus soportes de madera. Por todas partes fermentaban restos de alimentos, maíces y especies que la corriente había amontonado y el sol recocía para una multitud de ratas. Nanahuatli no pudo ya desconocer que una fatalidad había caído sobre Belerám, pero con la fuerza de la última esperanza caminó hacia la casa de las estrellas. Desde lejos vio que era lo mismo. La puerta, sin centinelas, estaba entreabierta. La joven Nanahuatli subió las escaleras implorando por alguien, por cualquiera que estuviese allí, para darle noticias, para explicarle qué había ocurrido y decirle dónde hallar a Tungur. Sabía que iba a llorar y no quería hacerlo sin que alguien la escuchara. Empujó la puerta y se asomó a la primera sala. «Soy Nanahuatli. Soy Nanahuatli», dijo, temiendo que su entrada fuera irreverente. «Soy Nanahuatli», repitió y avanzó unos pasos. Posiblemente algunos ojos estuvieran juzgando su atrevimiento. Ojalá. Algunos ojos. Ojalá. «Soy Nanahuatli. Soy Nanahuatli», cada vez más alto, más segura de que nadie la oía. «¡Tungur! ¡Tungur!». De esa sala pasó a otra. «¡Tungur!». Después a otra sala. «¡Tungur! Soy Nanahuatli.
Todas estaban en perfecto orden, las esteras, los tapices y hasta el olor de los aceites aromáticos. ¡Soy Nanahuatl! La certeza de encontrarse sola en una ciudad abandonada le fue acelerando el andar del corazón y de los pies. Acabó tropezándose escaleras arriba, corriendo por los enredados pasillos de aquella construcción incomprensible. Acabó abriendo puertas y puertas que la dejaban siempre en salones, sin nadie. ¡Tungur, ¿dónde estás? Corría Nanahuatl y gritaba, corría y gritaba. ¡Tungur! ¿Dónde estás? Volvía sin notarlo a lugares que ya había recorrido. ¡Tungur! Al fin, exhausta y enronquecida, arrancó un tapiz de las paredes, se envolvió para quitarse el frío del desconsuelo y se durmió llorando. Nunca supo si fue a la madrugada siguiente o si fue después de muchas madrugadas, pero Nanahuatl se despertó con el ruido de un ejército que llegaba. Tardó pocos minutos en recuperar el recuerdo de su vida presente. Desde sus días de caprichos en el palacio hasta aquella habitación desconocida, todo pasó por cabeza de Nanahuatl. Tungur y el cañaveral, la ira de su hermano Hokyu, el templo de las vírgenes, la huida, la soledad de la ciudad de Beleram y ahora aquel estruendo de hombres y animales. Se trataba del pueblo de la comarca aislada que estaba de regreso en la ciudad. Nanahuatl sonrió y se desenvolvió con buenas ganas del tapiz que el sueño había enroscado alrededor de su cuerpo. Deben ser todos que están volviendo. Cuando se asomó a una de las ventanas para entender lo que ocurría, supo dos cosas al mismo tiempo. Primero, comprendió que había subido muchos más escalones de los que recordaba, porque estaba muy alta por encima de la calle de piedra. Entendió también que los que llegaban no eran Sitsai, no eran tampoco hombres que Hokyu hubiese mandado a perseguirla. Eran desconocidos, gente que Nanahuatl jamás había visto. Ropas, pieles, palabras que ella no comprendía, como aquellas que se escuchaban la noche de mi huida en el templo de las vírgenes, recordó. Un poco rezagada llegó una carreta tirada por dos animales y cargada con la jaula donde dormitaba la jauría de Drimus. Los perros estaban aletargados por el monótono traqueteo del carro, pero ante la casa de las estrellas se alzaron y comenzaron a moverse inquietos los perros de Drimus, la jauría de Drimus. La columna recién llegada era tan numerosa que sus finales se perdían en la calle empedrada. Cuando los primeros jinetes se detuvieron bajo la ventana de Nanahuatl, Nanahuatl decidió que iba a ocultarse. No deben verme. La joven no sabía quiénes eran y sin embargo sabía que debía esconderse de ellos. Por el modo en que aquellos hombres miraban a sus costados, luego a sus armas y nuevamente alrededor, se notaba que también ellos se sorprendían, porque la ciudad estaba vacía. Los siderecios estaban asustados. Hasta ese momento todo había sido sencillo, muy sencillo, pero aquel sortilegio les recordaba historias oídas allá en las tierras antiguas, muchas historias contadas por los mismos derrotados que habían logrado regresar. Ese continente tiene sus grandes magos y una brujería capaz de mover selvas enteras. Tiene guerreros de 4 brazos y 2 corazones, guerreros que debes matar 2 veces si quieres que caigan. Es gente oscura que tiene el sol de su lado. Se dicen venado, y cuando pronuncian la palabra venado, se multiplican. Drimus, en cambio, estaba enfurecido, desbordado de rabia. Nanahuatl vio a un hombre que desmontaba. Se veía muy pequeño, parado junto al esbelto animal con cabellera, y cuando caminó lo hizo con una enorme dificultad.
Arrastraba una pierna y su torso se vencía hacia adelante. Su voz, sin embargo, sonó potente. El hombre desafió a los ausentes usando la lengua natural que Nanahuatl muy bien comprendía. Iba y venía por la calle frente al ejército, imprecando a la ciudad de piedra que lo escuchaba con los ojos cerrados. ¡Ah, los oigo reír! ¡Los oigo creer que están riendo! Veo que los ancianos que gobernaban esta tierra y pretendían comprender el cielo han ideado un sortilegio. Escúchenme, escuchen a Drimus. No habrá sortilegio suficiente contra la cofradía del recinto. Sin importar en qué pliegue de la realidad estén ocultos, yo los encontraré. Soy Drimus, el doctrinador. Los hallaré. Conocen mi nombre y el nombre de mi amo. Saben que ya hemos vencido. Misaiones, el hijo de la muerte, ha llegado hasta aquí y no dará un solo paso atrás. Esta vez. ¿Se ríen? La risa del amo es la única que perdurará, porque perdurará su orden en este mundo. Suyos son el cielo y la tierra y no habrá escondrijo que resista. Sepan que el orden de Misaiones solo admitirá a quienes no vean ni escuchen, a quienes no canten, a quienes no distingan las preguntas de las respuestas, ni los higos podridos de los higos buenos. A quienes caminen sobre la senda trazada por su aliento, sin querer escudriñar a los costados. ¿Me oyen? El amo admitirá a aquellos que rueguen por sus huesecitos. Y a cambio de preservarlos, entreguen el espíritu. Soy Drimus, soy el elegido, y les digo que los encontraré a todos. Uno por uno los buscaré y los encontraré en el rincón en que estén escondidos. Sus hombres son nuestros esclavos. Ho Kyu, su príncipe derrotado, es un cráneo donde anidan los cuervos. Y Molismo, el príncipe gobernante, es un corazón a donde anidan los cuervos. ¿Se ríen? Ah, continúan riendo. Nanahuatl contenía el llanto. Drimus acababa de explicárselo todo. O casi todo. La mujer hizo callar a su dolor para seguir escuchando. Ahora entraremos a esta que llamaron Casa de las Estrellas. Óigannos entrar y flagelarla. Mírennos pisotearla y escupirla. ¿Todavía se ríen? La Casa de las Estrellas era una vastísima construcción de piedra, de muros tan anchos como 3 palmos, con un diseño complejo y lleno de disimulos. Los siderecios debieron confundirse y perderse 100 veces antes de dar con la zona de los principales aposentos. Pero finalmente Nanahuatl escuchó un tropel de hombres encaramándose por alguna de las escaleras. Recién entonces comprendió que tenía que apresurarse. Ella, igual que los Sitzaai, tenía que encontrar un sortilegio. Empezó por reconocer el sitio en el que estaba. Sus ojos cayeron primero sobre un nido abandonado en el alféizar de la ventana. Giró para mirar adentro. Una piedra labrada ocupaba el centro exacto de la habitación. Contra la pared había tubos de jadeíta para mirar el cielo. Aquello parecía un observatorio. Nanahuatl se asomó para mirar a ambos lados del pasillo. Eran muchas las puertas. A un lado y a otro había escaleras. Desde un sitio todavía alejado le llegaban gritos y ruidos de destrucción. Tenía muchos caminos para elegir, pero ninguno cierto. Nanahuatl prefirió permanecer en la habitación que conocía, y donde quizás había dormido por última vez. Cerró la puerta, colgó el tapiz en su sitio para no ofender a aquel que había vivido allí, y después se dejó estar junto a la piedra labrada. De pronto le llegó de su pasado la figura de un astrónomo que había conocido
en su primera visita a Belerán. Lo recordó tan vivamente que le pareció verlo en pie frente a ella. «Sabralcán», murmuró Nanáhuatl, asombrada de que un nombre escuchado hacía tantos años le volviera a la memoria en ese momento. Se llamaba Sabralcán y tenía una bella sonrisa. El recuerdo de Sabralcán le estaba señalando un punto preciso en la piedra, una figura en especial entre el enredo de figuras. El recuerdo le señaló una cabeza de serpiente que colgaba de un extremo del rectángulo y se fue. Nanáhuatl se quedó mirando las fauces abiertas del animal, y porque sí, mientras esperaba que los siderecios entraran, se puso a seguir su largo cuerpo entremezclado con todas las figuras del relieve. Como los ojos se le perdían con facilidad, Nanáhuatl apoyó un dedo sobre la cabeza de la serpiente y comenzó a recorrerla con el tacto. Su dedo se metió entre racimos de frutas, pasó a través de una constelación, se superpuso a la cola de un jaguar, entró por una guarda geométrica, salió por el pico de un pájaro y encontró lo que buscaba. El cuerpo de la serpiente acababa en un nudo que sobresalía un poco del resto de las figuras, en el extremo opuesto al de la cabeza. Las voces de los siderecios se escuchaban cercanas. Nanáhuatl respiró profundo y tomó con su mano completa el nudo de la serpiente. Notó entonces que tenía movimiento y lo impulsó hacia el costado que cedía. Mientras los siderecios se demoraban en cada sala, ultrajando todo lo que creían inútil y amontonando todo lo que brillaba, en el observatorio de Sabralcán algo estaba sucediendo. Apenas Nanáhuatl movió la cola anudada de la serpiente, se oyó un sonido, como de huesos inmóviles durante largo tiempo. Enseguida el rectángulo de piedra comenzó a moverse. Giró despacio, sin perder su centro, y recién se detuvo cuando quedaron dos espacios triangulares por los cuales una persona podía descender. Nanáhuatl se asomó para ver a dónde. Le pareció que allí debajo había una habitación donde se podría respirar. Las voces continuaban acercándose, y no había tiempo ni motivos para dudar. Aquel lugar, venido del buen pasado, era, cuando menos, mejor tumba que la que le darían los siderecios. Nanáhuatl iba a descender cuando un nuevo recuerdo llegó a su memoria. Ella era una niña de visita en la casa de las estrellas, y un anciano astrónomo la tenía sentada sobre sus rodillas, señalándole una vasija adornada con guardas de colores. «Allí conservo mi huacal sagrado. Un sorbo de él gratifica tanto como un pan entero y un cántaro rebalsado». Nanáhuatl no podía saber si estaba recordando algo que, en verdad, había sucedido. Sin embargo, caminó hacia el sitio que señalaba el recuerdo. La vasija con guardas seguía allí y conservaba casi la mitad de su contenido. La tomó entre sus brazos. Recién entonces se metió por uno de los espacios triangulares que le habían sido ofrecidos por la fortuna. Bajó unos pocos escalones y estuvo en un espacio alargado y de techo muy bajo. Parte de ese techo era la piedra labrada que Nanáhuatl debía volver a su sitio si no quería ser descubierta. Como la alcanzaba con los brazos extendidos, probó moverla, pero pronto entendió que de ese modo se haría imposible. Los siderecios se acercaban. Sus voces atronaban en los pasillos. No demorarían mucho en abrir la puerta del observatorio de Sabralcán. Nanáhuatl vio que las mismas figuras que adornaban la cara visible de la piedra se repetían idénticas de aquel lado. «Si la cola es para abrir, la cabeza es para cerrar», le había dicho el anciano alguna vez, o al menos así lo recordó. Rápido buscó la cabeza de la serpiente, que igual que su gemela colgaba hacia abajo, y pudo moverla. De nuevo el sonido de huesos. La piedra se tragó los triángulos y regresó a su sitio. En pocos instantes, los siderecios estuvieron sobre la cabeza de Nanáhuatl, destrozando lo que fuera
un lugar de reunión entre el hombre y el cielo. La joven mujer permaneció acurrucada en sus piernas. Oyó y aprendió que la ignorancia sonaba a pergaminos rasgados. Alguno de esos hombres debió patear los tubos de jadeíta que rodaron por el piso, y se guardaron para siempre las cosas que podían contar. Otros pisotearon la piedra alrededor de la cual se había sentado el pensamiento. Una vez que el lugar estuvo destruido, los siderecios pasaron a otra habitación. Nanáhuatl esperó a que se le pasara el temblor. Bebió un sorbo de oacal sagrado y vio que era cierto que calmaba la sed mejor que una vasija repleta de agua clara. Recién después de beber y descansar un poco, miró a su alrededor. El lugar estaba revestido de piedra y absolutamente vacío. En uno de sus muros, 2 orificios circulares dejaban entrar aire y luz. Nanáhuatl se asomó por uno de ellos. Apenas pasaba la cabeza de un hombre, pero daba suficiente espacio para ver y respirar. A juzgar por lo que se veía desde allí, los respiradores estaban ubicados en la misma dirección que la ventana del nido y un poco más abajo. Nanáhuatl pensó que, para alguien que mirara desde el exterior de la Casa de las Estrellas, esos 2 pequeños círculos abiertos en lo alto de una torre pasarían inadvertidos. Era demasiado el tamaño, la ornamentación y los artificios de la construcción para que un par de orificios calados muy arriba pudiesen llamar la atención de alguien. Así convivieron por varios días el ejército de Misayanes y una joven de túnica blanca. Ocurrió en la Casa de las Estrellas de la ciudad de Beleram, la que había sido magnífica, imposible de ser soñada, desbordada de sabiduría. Beleram, la espléndida, la que, a pesar de cuanto hicieron los siderecios por mancillarla, continuó bella bajo el sol y la luna. Uno de esos días, Nanáhuatl oyó por segunda vez la voz del hombre de la espalda cargada, y se pegó a uno de los respiradores para verlo y oírlo. De nuevo estaba junto a los suyos, en la calle empedrada y al pie de la escalera grande. Portaba una antorcha encendida en su mano y caminaba alrededor de una montaña de códices y pergaminos. Que escuche el pueblo Sitsai, que escuchen sus astrónomos, que vean. Drimus pone a arder sus canciones, sus historias heroicas, sus escritos de ciencia. Pronto se irá en humo todo lo que tuvieron de sabiduría. Mañana seguiremos al sur para llegar a los confines y así cumplir acabadamente con las órdenes del amo. Y no sonrías, pueblo Sitsai. Antes de partir, dejo fundada sobre las ruinas de Beleram una nueva ciudad para el imperio de Misayanes. En algún momento ustedes harán ruido. Uno de sus niños llorará, aunque la madre intente callarlo con su pecho. Harán un movimiento desafortunado que nos permitirá verles la sombra. Tarde o temprano cometerán un error, y muchos de los míos estarán aquí para verlo. Las naves de Misayanes seguirán llegando desde las tierras antiguas, por el Yentru y por el Lalafque. Cada vez más de nosotros y por los 2 mares. Será pronto que no tendrán orilla donde refugiarse. Drimus arrojó la antorcha. Desde su escondite, Nanáhuatl pudo observar que el humo de las palabras avanzaba contra el viento y creyó ver una puerta. Antes de que aquella hoguera acabara de consumirse, Drimus tomó un poco de fuego y lo apretó entre sus dedos para que se enfriara en forma de astilla roja. La astilla que había pertenecido al fuego donde se quemaron los códices del pueblo Sitsai fue a dar abajo de su lengua, junto a las otras sustancias que el mago necesitaría para ganar la guerra. Cuando todo hubo acabado, los hombres se dispersaron por las calles. Drimus subió las escaleras de nuevo hacia el interior de la Casa de las Estrellas. Nanáhuatl se dejó caer al piso. Allí permaneció inmóvil hasta tomar su decisión.
El que parecía jefe de aquellos hombres había nombrado la tierra de Tungur. Mañana, a los confines. Además, su vasija de guacal sagrado ya casi estaba vacía. Esa misma noche, Nanáhuatl, único amor, se despidió del sitio que la había protegido. Se bebió su último guacal y alzó la cabeza hacia el rectángulo de piedra. La cola es para abrir y la cabeza es para cerrar. Empinada, alcanzó la cola de la serpiente y la movió. Podía suceder que hubiese hombres arriba viendo girar la piedra. Era posible que la tomaran del cabello apenas ella intentara subir. Nanáhuatl asomó la cabeza por uno de los triángulos que le daban salida. La habitación estaba sola, destruida, despedazada el alma, pero sola. Nanáhuatl abrió la puerta. Hasta donde alcanzaba la vista, también el pasillo estaba desierto. Comenzó a andar muy despacio sin saber hacia dónde iba. Podía ocurrir que en cualquier momento apareciese un siderecio por alguna de las tantas puertas, escaleras y recovecos. Nanáhuatl avanzó a tientas y lentamente. Cada tanto oía un gruñido, una tos con agua, una respiración pesada. Nanáhuatl volvió a recordar algo que el anciano nunca le había dicho. Se vio sentada frente a él, con sus manos chiquitas entre las manos viejas. Atiende bien, pequeña Nanáhuatl. Tal vez un día quieras abandonar la casa de las estrellas sin utilizar la puerta grande, porque ese día puede haber centinelas que no sean de tu agrado, o puede que haya una jauría negra merodeando por las salas de la planta baja. Pero ese día, que será noche, las puertas que se abren a cierto patio interior estarán descuidadas. Si quieres llegar a ellas, sigue por este pasillo, baja esta escalera, dobla y sigue bajando. Ahora toma por aquí hasta el final y gira hacia el lado de tu corazón. ¿Ves esa otra escalera allí, al final? Bájala y encontrarás 5 puertas. Puedes salir por cualquiera de ellas para llegar al patio vacío. ¿Ya estás allí? Entonces sigue andando por el paseo de las fuentes de jade hasta pasar el estanque. Ahí tienes el muro que da a la calle. Sé que puedes escalar un muro, ya lo hiciste una vez. Salta, Nanáhuatl, vuelve a golpearte las rodillas y corre. Adiós. Nanáhuatl ya estaba afuera, bajo la noche que terminaba. Con sus 2 piernas doloridas, corrió hacia las primeras marañas de la selva que avanzaba sobre Belerám. Amaneciendo, espió los preparativos de los siderecios. El jorobado, acompañado por unos pocos hombres y por sus perros, emprendió el camino mucho antes que el grueso de la columna de soldados. Cuando hasta el último de ellos se había perdido de vista, Nanáhuatl le siguió las huellas. Sin imaginarlo, ellos iban a guiarla a través del continente hasta la casa de Tungur. El ejército de Misayanes marchaba al sur. Detrás de sus pasos iba Nanáhuatl. Así fue como un día del tiempo el odio guió al amor, y el amor fue una mujer lastimada y sola.